Atención. Lo que estás a punto de escuchar sobre Marc Márquez no lo encontrarás en ningún otro lugar. Hay un problema oculto que el propio piloto intenta dejar en la sombra, y que muy pocos dentro del paddock se atreven siquiera a mencionar. Pero hoy, lo vamos a destapar. Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo, está viviendo una etapa crucial de su carrera. Tras superar lesiones, operaciones y cambios de equipo, parecía que todo volvía a sonreírle. Pero detrás de esa sonrisa, hay un detalle silencioso, una dificultad que podría estar afectando directamente su rendimiento y su futuro. ¿De qué se trata exactamente? Y lo más importante, ¿por qué nadie habla de ello? Porque atención, este problema no tiene que ver solo con su físico. No, aquí hablamos de algo mucho más profundo, la confianza, la presión psicológica y la manera en que Márquez se enfrenta a su moto y a su propio legado. Y entender esto es clave para comprender lo que pasa cada vez que sale a la pista. El físico y las secuelas invisibles. Marc Márquez ha pasado por numerosas cirugías, especialmente en el brazo derecho, el hombro y otras zonas clave que son fundamentales para el control de una MotoGP. Aunque hoy en día sigue compitiendo y físicamente parece recuperado, la realidad es que su cuerpo nunca volvió al 100%. Las microsecuelas de esas intervenciones quirúrgicas no siempre son visibles para el espectador, pero están ahí. Se manifiestan en pequeños dolores crónicos, una ligera pérdida de movilidad o sensibilidad, y limitaciones que solo él percibe, menor rango en ciertos movimientos, fatiga muscular más rápida o dificultades para mantener la misma precisión durante toda una carrera. En especial, en trazados donde se exige un esfuerzo constante y prolongado, su resistencia parece resentirse. No son fallos evidentes, pero sí matices que, en una categoría tan ajustada como MotoGP, pueden marcar la diferencia entre un podio y una caída. El problema es que Márquez nunca lo admite públicamente. Siempre ha sido un competidor feroz, con un carácter indomable y una mentalidad ganadora. Sin embargo, su estilo de pilotaje tan agresivo, al límite, físicamente exigente podría estar pasándole factura de forma silenciosa. Su instinto lo empuja a correr como si aún tuviera 20 años, pero su cuerpo ya ha pagado un precio muy alto por esa intensidad. Y aunque el talento sigue intacto, la realidad física impone barreras que son cada vez más difíciles de ignorar. El aspecto mental. Marc Márquez siempre fue un piloto sin miedo. Durante años, construyó su leyenda a base de adelantamientos imposibles, frenadas extremas y una valentía que rozaba la inconsciencia. Su instinto era puro ataque, ir al límite, si hacía falta, cruzarlo. Pero cuando llegan las caídas, las operaciones y los meses de recuperación, algo cambia. No solo en el cuerpo, sino en la cabeza. La mente, que antes solo pensaba en ganar, empieza a pensar en sobrevivir. Y eso, en MotoGP, marca una diferencia brutal. Este problema oculto, porque nunca lo va a admitir públicamente, podría ser el verdadero freno de Márquez hoy. Ya no es solo una cuestión de velocidad, sino de decisión. En las luchas rueda a rueda, donde antes entraba sin dudar, ahora se lo piensa. En esas frenadas tardías que definían su estilo, ahora se nota que mide más, que calcula el riesgo. No es miedo, pero sí precaución. Y en el mundo de las milésimas, eso basta para que un rival se le escape. Y si te está gustando este análisis único sobre Marc Márquez, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no solo contamos las noticias, sino que vamos más allá, revelando lo que otros no se atreven a decir sobre MotoGP. Dale a suscribirte y activa la campanita para no perderte nada. La pregunta es, ¿puede un piloto seguir siendo el mismo cuando su mente ya no lo es? El entorno y la presión. Marc Márquez ya no compite solo contra sus rivales en pista. También corre contra algo mucho más difícil de vencer, su propio pasado. Desde que volvió tras su lesión, cada paso que da está bajo la lupa. No importa si cambia de moto, de equipo o de colores, donde vaya, se convierte automáticamente en el salvador. Esa etiqueta no la elige él, se la imponen. Los medios, los fans, incluso las fábricas, esperan que Márquez sea siempre el mismo de 2019, el piloto imparable, el campeón dominante, el hombre que podía ganar con una mano, literalmente, si hacía falta. Pero la realidad ya no es esa. Hoy, Márquez es un piloto humano. Sigue siendo excepcional, pero no invulnerable. Y esa presión externa, constante, se suma al desgaste mental que ya arrastra. Es una carga silenciosa, pero muy real. Nadie lo dice abiertamente porque Márquez sigue siendo un ídolo. Criticarlo abiertamente parece casi un sacrilegio en ciertos sectores del paddock. Pero las señales están ahí, y son imposibles de ignorar. En sus declaraciones post-carrera hay más frustración que autocrítica. Su lenguaje corporal es tenso, más contenido. Incluso cuando logra buenos resultados, sus celebraciones son más apagadas, como si la alegría durara solo unos segundos antes de que vuelva el peso de las expectativas. Todo ese entorno lo condiciona. Porque no se le permite simplemente competir, se le exige volver a ser leyenda en cada curva. Y ese nivel de presión, acumulado carrera tras carrera, acaba desgastando a cualquiera, incluso al 8 veces campeón del mundo.
El futuro inmediato. El mayor reto de Marc Márquez ya no está en los tiempos por vuelta, ni siquiera en el nivel de sus rivales. Está en encontrar un equilibrio interno. Aceptar que ya no es el mismo físicamente, sin que eso signifique renunciar a su esencia como piloto. Porque la clave no está en volver a ser el de antes, sino en reinventarse. La historia del motociclismo tiene ejemplos claros. Valentino Rossi, por ejemplo, no fue el mismo en sus últimos años, pero supo transformarse. Cambió su estilo, su enfoque, su manera de competir. Y aunque no volvió a ganar títulos, se mantuvo competitivo hasta el final, adaptándose a una nueva generación sin dejar de ser leyenda. La gran pregunta es, ¿podrá Márquez hacer lo mismo? ¿O seguirá apostando todo al riesgo, con ese estilo agresivo que lo hizo grande, pero que también lo llevó al quirófano una y otra vez? Porque el problema oculto ya no es su velocidad, ni su talento, que siguen intactos. El verdadero factor determinante es su capacidad de adaptación, tanto mental como física. Su carrera ya no se define solo por lo que hace en pista, sino por cómo gestiona sus límites, cómo acepta el paso del tiempo y cómo elige evolucionar. De si puede transformar la rabia por no estar al 100% en inteligencia táctica. Canalizar esa frustración, esa sensación de impotencia al no poder pilotar como antes, y convertirla en estrategia. En saber cuándo atacar, cuándo ceder, cuándo sumar puntos sin dejarse llevar por el orgullo. Porque a veces, el verdadero campeón no es el que arriesga todo en cada curva, sino el que sabe esperar el momento justo. Depende también de si logra cambiar la presión externa, la que viene de los titulares, de los fans, de los fabricantes, por una motivación más íntima, más pura. Volver a competir no por demostrar algo al mundo, sino por el amor al pilotaje, por el desafío personal. No para callar bocas, sino para reencontrarse con el placer de correr, aunque el cuerpo ya no responda como antes. Y sobre todo, depende de si entiende algo que cuesta mucho aceptar cuando uno ha sido el mejor, que seguir siendo una leyenda no significa ganar siempre. Significa saber evolucionar. Cambiar de mentalidad sin perder la esencia. Aceptar que los tiempos cambian, y que para seguir en la élite, a veces hay que soltar el pasado, y reinventarse para el futuro. Porque al final, los grandes no son los que nunca caen. Son los que se levantan una y otra vez, incluso cuando saben que ya no son los mismos. Marc Márquez es, sin duda, uno de los más grandes de todos los tiempos. 8 títulos mundiales, adelantamientos imposibles, salvadas que desafiaban la física. Su legado ya está escrito en oro. Pero incluso los gigantes enfrentan batallas silenciosas. Y ese problema oculto que hoy analizamos, la combinación de secuelas físicas, desgaste psicológico y la presión constante de su propio mito, podría ser el factor que defina el último capítulo de su carrera. Porque una cosa está clara, el talento sigue ahí. No se ha ido. Ni las lesiones, ni los años, ni la presión han borrado esa chispa única que lo distingue del resto. Márquez sigue teniendo ese instinto de campeón, esa lectura de carrera brillante, ese hambre que lo llevó a dominar una era. Pero en esta etapa de su vida deportiva, ya no alcanza con ser rápido. La velocidad pura, el coraje desmedido y el pilotaje al límite que lo hicieron grande hoy ya no son suficientes por sí solos. Ahora, Márquez necesita evolucionar. Dejar atrás, sin olvidar, al piloto temerario que todo lo arriesgaba, y convertirse en uno más calculador, más inteligente, más consciente de sus recursos y limitaciones. Necesita ser más que un piloto agresivo, necesita ser un piloto sabio. Estratégico. Capaz de leer una temporada completa, no solo una vuelta. Capaz de renunciar a una maniobra para ganar una carrera, o incluso a una carrera para seguir compitiendo el resto del año. Capaz de reinventarse sin traicionarse. Adaptarse no solo a un nuevo cuerpo, con menos margen físico, sino también a una nueva era en MotoGP, donde los jóvenes llegan sin miedo, donde la electrónica cambia constantemente, y donde cada milímetro y cada decisión cuentan. Y quizás lo más difícil, adaptarse a una nueva versión de sí mismo. Un Márquez que ya no necesita demostrar que es el mejor, porque su historia ya lo hizo eterno. Un Márquez que entienda que reinventarse no es un signo de debilidad, sino el mayor acto de inteligencia y coraje que puede tener un verdadero campeón. La gran incógnita es esta: ¿estamos viendo al Márquez que está luchando por reinventarse, o al Márquez que libra su última gran batalla antes del adiós? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Marc Márquez logrará volver a ser campeón del mundo? ¿O este problema oculto será el obstáculo que nunca logre superar? Y recuerda, si buscas análisis profundos, diferentes y sin filtros sobre MotoGP, suscríbete al canal. Aquí no repetimos lo que dicen todos. Aquí vamos un paso más allá, y te contamos lo que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo vídeo.